El polimorfismo se puede conseguir también con la ayuda de las interfaces y en esta sesión queremos ver cómo es posible manejar la referencia de una interfaz para ejecutar diferentes métodos de las clases que implementa dicha interfaz. A nivel de la carpeta de las interfaces es donde iremos a empezar con la definición de una nueva interfaz, New App Interface. Para empezar con la interfaz con el número 08, le indicamos SEO Company, una compañía, una sociedad de controlling. Terminamos con local y el nombre de esta interfaz. Controlling Company para el nombre de la interfaz, la descripción, y con Next asignamos la orden de transporte para disponer en el editor de la interfaz, donde en la encapsulación, si la podemos llamar así, pública, podemos definir un método de instancia con métodos donde le indicamos un define company para definir la sociedad con un parámetro de tipo returning en la firma returning value, donde devolvemos lo que sería returning value con company, company name, o el tipo de la compañía lo podemos dejar así con la cadena de caracteres dinámica string. Activamos esta interfaz, copiamos la interfaz que hemos definido y nos dirigimos a la carpeta de las clases, donde empezamos con la creación de un nuevo objeto. Tenemos la clase con el número 24, le indicamos que aquí se trata del company EU de Europa. Finalizamos de nuevo con locally, company Europa, le ponemos como nombre. También agregamos la interfaz, la implementación de la interfaz desde el wizard. Lo queremos buscar, cuál sería la interfaz que hemos definido anteriormente. Con Next llegamos a asignar la orden de transporte y a disponer en el editor de lo que sería la definición de la clase. Y porque hemos agregado la interfaz a través del wizard, también disponemos de los métodos o del único método, en este caso implementado a nivel de la clase. Dentro de la implementación, la lógica que iremos a tener es simplemente una asignación de una cadena de caracteres para saber que estamos en la sociedad, en este caso, o en el company Europe, y ya está, la podemos dejar de esta forma. El código con la implementación de este método, repito, en los casos, ejemplos empresariales, aquí la funcionalidad es totalmente diferente, con mucha complejidad en cada clase que implementa una interfaz, como es este caso la clase Company EU. Podemos seguir con la definición de un nuevo objeto, sería una nueva clase ZCL, es el número 25, donde le indicamos que aquí iremos a tener una compañía con company, la podemos nombrar de esta forma, United States, y finalizamos con el mismo sufijo, company, se trata la compañía de Estados Unidos, United States, y podemos seguir de nuevo con Next para asignar la orden de transporte. También volvemos con el paso back para agregar la misma interfaz para tener ya directamente la implementación del método, el método que tenemos definido en la interfaz con el nombre define company, que lo tenemos ya implementado, donde podemos escribir en el parámetro de tipo returning un valor, una cadena de caracteres. Se trata de company de United States y dejamos esta implementación ya realizada. Para tener un poco más de complejidad, en este caso podemos definir una nueva clase. Esta clase la iremos a definir con el nombre, primero el número 26, plant, se trata del centro. Queremos asignar este centro, este plant, con un método del tipo de la compañía dependiendo de la sociedad, realizando la siguiente implementación. Primero, en la definición de esta clase, en la encapsulación pública, lo que hacemos es definir un método con métodos assign, por ejemplo, assign company, para asignar la compañía a este centro, donde iremos a importar con importing el tipo de sociedad company o controlling company que hemos definido a través de la interfaz, e indicamos que este tipo de parámetro es un type-ref2 y le agregamos la misma interfaz ZIF08 control company y lo dejamos de esta forma. También iremos a agregar en la misma firma del método un returning value, simplemente para utilizarlo en el método main de ejecución y realmente ver de qué plant corresponde pues esta asignación, donde la cadena de caracteres que asignamos es la cadena de caracteres de tipo string. En este caso,
falta la implementación del método. Con la implementación del método lo agregamos y simplemente podemos realizar lo siguiente, indicando que escribimos en la salida, en el parámetro de returning, una cadena de caracteres. En este plant le indicamos que el centro o el plant was assigned to y dejamos unos puntos. Y a continuación llamamos a lo que sería a través de la interfaz, a través de este parámetro que tenemos, sería un importing reference aquí, importing reference en el nombre, importing reference controlling company, y a través de este importing reference controlling company podemos llamar a lo que sería la implementación del método que tenemos a nivel de la interfaz, define company, porque podemos pasarle un objeto. Esta llamada va a devolver una cadena de caracteres y la cadena de caracteres, incluso para mejorar esta implementación, la podemos realizar de la siguiente forma. Para saber a qué sociedad le corresponde este centro, lo podemos realizar de la siguiente forma, donde en el plant le pasamos una cadena de caracteres de esta forma, indicando que este texto lo podemos meter dentro de esta implementación de este modo. Después del to, para ver cuál es la sociedad a la que ha sido asignado el centro, podemos agregarle directamente este método dentro de esta definición o esta llamada al método define company de la siguiente forma, realizando la concatenación directamente en el parámetro de salida para evitar escribir 2 o 3 líneas de código. ¿Qué hemos realizado? Pues que el centro ha sido asignado ¿dónde? Pues a la sociedad. ¿A qué sociedad? A la sociedad que se va a recibir como referencia dentro del parámetro de entrada. Puede resultar ahora imposible de ver lo que sería el propósito o qué estamos haciendo aquí. Quiero con todo esto ir a lo que sería el método main, método de ejecución, para realmente entender cuál es el poder del polimorfismo, incluso utilizado por las referencias de las interfaces, y también definir otros conceptos importantes, muy importantes, de que las interfaces no se pueden instanciar. Entonces, ¿cómo manejamos referencias si no se pueden instanciar? Empezamos con la tabla interna, el mismo ejemplo. Global Table Controlling Companies le podemos indicar como nombre, con type Standard Table of, y con ref2 le agregamos la referencia de la interfaz ZIF. Es la interfaz 08 donde tenemos Controlling Company y seguimos con la siguiente referencia. Queremos declarar la referencia de la interfaz Global Object CO Company, aunque hemos indicado anteriormente que no es posible instanciar un objeto en la referencia de la instancia, no es posible instanciarlo, pero sí es posible utilizarlo y lo veremos de qué forma. Continuamos con las demás clases. Tenemos la clase del Company de Europa, EU. Aquí tenemos type ref2 y la clase que hemos indicado, ZCL. Se trata de la clase 24 Company. Con todo el espacio podemos obtener esta compañía. Seguimos con Global Object Company de Estados Unidos, USA, con type ref2 ZCL 25. Tenemos Company de Estados Unidos, USA, con todo el espacio podemos agregar esta referencia. Y por último queremos ver también la clase que hemos agregado, la última clase, con lo que sería el plant, el centro al que le queremos asignar una sociedad, con type ref2, y aquí tenemos la clase 26 y en esta clase 26 tenemos lo que es el plant y el mismo sufijo locally. ¿Cómo empezamos esta implementación? Pues primero realizando lo siguiente. Lo que no es posible, tenemos que entender súper claro que no es posible realizar una instancia de la interfaz. Esto no es posible. No es posible instanciar una interfaz. Esto no se puede. La interfaz no es una clase, no lleva implementación, es simplemente una definición y no se puede instanciar. Es decir, las instrucciones new o create object no son posibles sobre la referencia de la interfaz del modo que lo visualizamos en la pantalla, aunque sí iremos a aprovechar esta referencia más adelante. Primero lo que podemos instanciar es el objeto de la clase del company que tenemos de Europa, donde lo instanciamos con la autorreferencia, lo aprovechamos ya que tenemos la declaración en la parte superior,
y con un append esta misma instancia la agregamos en lo que sería la tabla interna que hemos definido, tabla interna que también maneja interfaces. Prestamos atención también aquí a las interfaces. Continuamos con lo que sería la compañía que tenemos de Estados Unidos, que también la instanciamos utilizando new con la autorreferencia. Instanciamos este objeto y continuamos en el constructor, no tenemos ningún parámetro definido. Y de nuevo con append podemos agregar Global Object Company USA, lo agregamos a la tabla interna que tenemos disponible. ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos también instanciar lo que sería el plant, el centro. Este plant o el centro lo instanciamos con la referencia o la autorreferencia a través del new. Y ahora empezamos a realizar lo que sería una iteración sobre la tabla interna. En la tabla interna volcamos cada referencia apuntando y aquí es donde viene la referencia de la interfaz. No es posible instanciar un objeto de la interfaz, pero sí es posible manejar a través de la referencia de la interfaz clases que implementa dicha interfaz. Es decir, si esta es una referencia de interfaz, esta puede apuntar a instancias y no a clases, a instancias de la clase que implementa la interfaz, como es este caso tal como observamos en esta implementación. Volviendo al método de ejecución, podemos realizar el código genérico, es decir, utilizar la referencia de la interfaz. Tenemos entendido que la interfaz ha definido un método. Llamamos al método definido en la interfaz manejando instancias de las clases que han implementado la interfaz. Y aún más queremos asignarle a la instancia del plant, a la instancia del centro, queremos asignarle la sociedad con assign company, donde este método está esperando lo que sería para nosotros la referencia que tenemos en el Global Object Company, porque realmente está esperando una referencia o una instancia de la referencia de la interfaz. Es decir, hemos definido pues esta misma referencia Importing Reference CO Controlling Company. Porque solo tenemos un parámetro de tipo importing, no hace falta indicarle el nombre. También se podía haber indicado importing reference. Esto es igual a esta referencia. Queremos eliminar este paso para tener un código más simple. Y a este código, sabiendo que tiene un returning, porque es un método funcional que devuelve una cadena de caracteres, le podemos utilizar el mismo wrapper para tener en la salida lo que sería la referencia out para llamar al write. Y en el write queremos mostrar en la salida la cadena de caracteres que devuelve este método. Y lo mismo podemos realizar en la parte superior por si queremos visualizar la sociedad que estamos definiendo, aunque considero que es suficiente porque dentro de este mismo método sign company realmente utilizamos lo que es el define company de la parte superior, aunque se le puede agregar lo que es el write si lo queremos ver para tener la certeza de que sí el polimorfismo realmente funciona con las interfaces. Activamos esta implementación y con F9 de nuevo ejecutamos en la salida con run as ABAP application en la consola el código, donde primero lo que hacemos es definir la sociedad de controlling de Europa a la que le asignamos el centro y después definimos la sociedad de Estados Unidos a la que le asignamos también el centro. Observamos cómo el polimorfismo puede ayudarnos a tener un código genérico ejecutando funcionalidades de diferentes instancias, incluso a través de la referencia de la interfaz, concepto muy utilizado en las aplicaciones empresariales.